Buenas a todos, nos volvemos a encontrar, esta vez en la unidad 9, si mal no recuerdo, de persona jurídica, era la número 9. Y bueno, arranquemos. Vamos a decir primero que bueno, estas entidades, aunque no son personas de carne y hueso, eh, poseen derechos y obligaciones propias. Vamos a empezar a hablar de lo que es la naturaleza jurídica. En el código la persona jurídica se define en el artículo 141 como un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en forma autónoma. ¿Qué significa esto? Significa que se reconoce a la persona jurídica como una figura legal con una personalidad propia. Bueno, eh, esa personalidad propia es distinta de la de sus miembros o creadores. Y este concepto no fue siempre unánime en el derecho, sino que surgieron diversas teorías para explicar la existencia y funcionalidad de la persona jurídica. Una de las teorías es la de la ficción y sostiene que la persona jurídica es una ficción creada por el ordenamiento jurídico y según esta visión solo las personas humanas son sujetos naturales de derechos. Por lo tanto, la persona jurídica no sería una verdadera persona, sino más bien un recurso que la ley inventa para simplificar y ordenar las relaciones sociales y comerciales. Y acá podríamos pensar en una empresa multinacional. ¿En realidad la empresa tiene voluntad? No, son sus directores y empleados quienes toman decisiones, pero la ley permite que sea tratada como una entidad con derechos y responsabilidades. Otra teoría es la de la realidad y en cambio plantea que las personas jurídicas no son meras ficciones y sostiene que tienen una existencia real ya que persiguen fines específicos y poseen una organización propia. Esta teoría se divide en varias subteorías y entre ellas tenemos la teoría del órgano, y en esta se reconoce que las personas jurídicas actúan a través de sus órganos o representantes. Por ejemplo, una asociación civil no toma decisiones sola, lo hace su presidente o su consejo directivo. Y la teoría de la institución considera a la persona jurídica como una institución conformada por la voluntad de sus miembros y orientada a un fin común. Este es el caso de las fundaciones que operan con un objetivo específico de beneficencia o de ayuda social. Bueno, otra de las teorías es la negativa y rechaza la existencia real de las personas jurídicas. Según esta visión, detrás de cualquier entidad siempre existen personas humanas que se benefician de los actos, por lo que no debería considerarse a la persona jurídica como un sujeto independiente. Sin embargo, esta teoría no es ampliamente aceptada en el ámbito jurídico, ya que no resuelve el problema práctico de cómo regular la responsabilidad de una empresa o una entidad sin personalidad jurídica propia. El artículo 141 del Código define a la persona jurídica como el ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir los fines para los cuales se creó. En otras palabras, la persona jurídica existe para actuar en el contexto, en la sociedad o en el ámbito que su objeto lo permita. Su existencia legal le otorga una identidad separada de sus miembros, lo cual es esencial para proteger el patrimonio de las personas detrás de ella. Un buen ejemplo de este concepto es una sociedad anónima y esta compañía posee un nombre, un patrimonio y una capacidad de actuación independiente de lo que son sus accionistas, quienes no responden con su propio patrimonio por las deudas de la empresa. Pasemos ahora a la clasificación de las personas jurídicas, un aspecto clave en su regulación. El código en el artículo 146 las divide en públicas y privadas. Las públicas son las personas jurídicas que se crean para fines de interés general y están reguladas por el derecho público. Son ejemplos de estas las entidades del Estado Nacional, las provincias, los municipios, las universidades públicas y las entidades autárquicas. Estas instituciones cumplen roles esenciales en la organización del Estado y en el cumplimiento de sus funciones. Por otro lado, las personas jurídicas privadas, que son reguladas por el derecho privado, se crean para fines particulares de sus miembros.
Entre ellas se pueden encontrar las sociedades comerciales, las asociaciones civiles y las fundaciones. Estos tipos de personas jurídicas funcionan en ámbitos específicos y, a diferencia de las públicas, no persiguen el interés general, sino intereses propios de sus miembros o de la sociedad que representan. Veamos un ejemplo concreto. Una fundación, como una organización sin fines de lucro que busca ofrecer apoyo a una comunidad específica, aunque sus objetivos sean de carácter social o benéfico, es una entidad privada porque su actividad no se relaciona con las funciones del Estado. Los atributos de las personas jurídicas privadas se derivan de su personalidad y están definidos en varios artículos del Código. Entre estos atributos se destacan el nombre en el artículo 151, que nos dice que cada persona jurídica tiene que tener un nombre propio que la identifique, protegiendo así su individualidad y permitiendo su reconocimiento en el tráfico jurídico. Ese nombre es esencial no solo para distinguirla, sino también para poder llevar a cabo negocios o celebrar contratos. Por ejemplo, cuando una sociedad anónima registra su nombre, ninguna otra entidad puede usarlo para evitar confusión o fraude. Bueno, por otra parte tenemos el domicilio y la sede social en el artículo 152 y 153, donde nos dice que el domicilio es importante ya que permite ubicar legalmente a la persona jurídica y es donde también se llevan a cabo las notificaciones y comunicaciones. Además, el domicilio establece la jurisdicción a la que pertenece, facilitando las acciones legales en caso de conflictos. Bueno, otro de los puntos es el patrimonio en el artículo 154, y el patrimonio de la persona jurídica es fundamental ya que se tiene que contar con recursos propios. Ese patrimonio no se confunde con el de sus miembros, garantizando que la entidad responda solo con sus propios bienes y no con los bienes personales de sus socios o directivos. En una sociedad anónima, por ejemplo, el capital invertido en la empresa es su patrimonio y los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas de la empresa. Otro de los atributos es la capacidad en el artículo 50, en el artículo 150. La capacidad jurídica es la posibilidad de realizar actos jurídicos dentro de su objeto social. Esta capacidad le permite que la persona jurídica pueda, por ejemplo, comprar o vender propiedades, firmar contratos y en general actuar en el ámbito comercial y civil en los términos definidos en sus estatutos. Bueno, otro atributo es la duración, que está en el artículo 155. La persona jurídica puede tener una duración limitada o indefinida. En general, el Estatuto de Constitución indica un plazo de existencia que, aunque puede ser prorrogado, esto es importante en términos de planificación y continuidad, tanto para sus miembros como para los terceros que interactúan con la entidad. Bueno, finalmente es importante entender que la interpretación del código sobre las personas jurídicas permite reconocerlas como sujetos activos en la sociedad y en la economía. El enfoque de especialidad es clave. Cada persona jurídica tiene que actuar dentro de los límites de su objeto y finalidades, respetando siempre la normativa establecida. Por ejemplo, una fundación benéfica no puede desviar su actividad hacia negocios comerciales con fines de lucro, ya que eso excede el objeto para el cual fue creada y perdería su estatus de entidad sin fines de lucro. Eh, bueno, hay que decir también que la persona jurídica, si bien las personas jurídicas no son seres humanos, el derecho les otorga una personalidad especial que les permite actuar en el mundo jurídico, adquirir derechos, contraer obligaciones y desempeñar un rol importante en la vida social y económica. Bueno, pero ¿cómo se constituye esta persona jurídica? Vamos a ver esto. La creación de una persona jurídica comienza con un acto constitutivo. Este acto es un acuerdo entre personas que desean formar una entidad con una identidad legal propia. Y según el artículo 142 del Código, una persona jurídica privada puede constituirse libremente, es decir, no necesita permiso del Estado para existir, salvo en algunos casos específicos como las fundaciones y las asociaciones civiles. Pensemos en una sociedad comercial. Un grupo de personas puede unirse para formar una empresa
sin pedir autorización estatal para constituirla. Y esto permite a los ciudadanos formar asociaciones para fines empresariales, sociales o culturales, fomentando la actividad privada y el desarrollo económico. Eh, bueno, el estatuto es como el reglamento de la persona jurídica y se establece al momento de su constitución. Este documento define su nombre, su domicilio, la duración, los objetivos y las reglas de funcionamiento, lo que garantiza una estructura y claridad en su operación. Esto está en el artículo 157. Este aspecto es clave porque permite que cada persona jurídica tenga una identidad y límites claros. Por ejemplo, si hablamos de una fundación educativa, el estatuto debe indicar que su objeto es desarrollar actividades educativas, pero no podría dedicarse a fines de lucro fuera de ese contexto. Esta limitación se reconoce como principio de especialidad y es uno de los pilares en la regulación de las personas jurídicas, ya que asegura que sus actividades estén alineadas con su propósito fundacional. Con respecto al artículo 149, inscripción, informalización y publicidad. Aunque el sistema permite una constitución relativamente libre, el código exige que ciertas personas jurídicas se inscriban en registros públicos. La inscripción formaliza la existencia de la persona jurídica ante terceros, quienes pueden conocer así su estatuto y objetivo. Esto es especialmente importante para garantizar transparencia en las relaciones jurídicas que esta entidad pueda tener con otros. Pensemos en una sociedad anónima. Una vez constituida debe registrarse en el Registro Público de Comercio para operar legalmente. Esto no solo le da una identidad reconocida, sino que también permite a cualquier persona verificar que existe formalmente y revisar los detalles básicos de su estructura y funcionamiento. El funcionamiento de una persona jurídica está arreglado para asegurar que opere de manera organizada y eficiente. El código introduce distintos órganos y mecanismos para evitar abusos y garantizar que las decisiones se tomen en beneficio de la entidad y no de intereses particulares. El artículo 158 del Código establece que toda persona jurídica tiene que contar con órganos internos de gobierno, administración y fiscalización. Los órganos de gobierno es el cuerpo que toma las decisiones más importantes sobre el rumbo de la entidad. Por ejemplo, en una sociedad anónima sería la asamblea de accionistas quienes deciden sobre la dirección general de la empresa. En el órgano de administración, que es el responsable de ejecutar las decisiones del órgano de gobierno, en una sociedad esto podría ser el directorio encargado de tomar las decisiones operativas diarias. Y el órgano de fiscalización, que es el órgano que tiene la función de supervisar que las decisiones se ajusten al estatuto y las leyes. En una fundación, por ejemplo, podría haber un consejo de vigilancia para asegurar que los recursos se usen para fines benéficos y no para fines privados de los directores. La existencia de estos órganos es fundamental para el equilibrio en el funcionamiento de la persona jurídica. Y el estatuto tiene que detallar su conformación y los límites de sus funciones. Así se evita que alguien actúe en su propio interés en lugar de la entidad. Con el paso del tiempo, una persona jurídica puede necesitar adaptar su estatuto para responder a cambios internos o externos. El artículo 157 del Código permite modificar el estatuto siempre y cuando se sigan los procedimientos establecidos en el propio estatuto o en la ley. Por ejemplo, imaginemos que una asociación deportiva necesita ampliar su objeto para incluir actividades culturales. Además de las deportivas, esto sería una modificación que la mayoría de los miembros tiene que estar de acuerdo y que se registre la modificación en el organismo para que los terceros tengan acceso a la nueva información. Una de las normas más importantes en el funcionamiento de las personas jurídicas es la responsabilidad de los administradores. El artículo 159 del Código establece que los administradores deben actuar con lealtad y diligencia y siempre en el mejor interés de la persona jurídica. Si actúan en beneficio propio o en perjuicio de la entidad, pueden ser personalmente responsables por sus actos. Para ilustrarlo, vamos a imaginar una cooperativa en la que uno de sus directores realiza un contrato con una empresa en la que tiene intereses personales. Esto va a constituir en un conflicto de intereses
y el director podría ser responsable por los daños que esta relación pudiera causar a la cooperativa. La ley requiere que, en casos así, el administrador declare su interés particular y se abstenga de participar en la decisión. El ciclo de vida de una persona jurídica puede llegar a su fin, ya sea por cumplimiento de su objeto, por decisión de sus miembros o por insolvencia. Y en esos casos el código prevé un proceso de liquidación y disolución. De los artículos del 163 al 167, y esto asegura que antes de desaparecer la entidad cumpla con sus obligaciones pendientes y distribuya su patrimonio de manera justa entre sus miembros o acreedores según corresponda. Pensemos en una fundación que cumplió su objetivo. Una vez disuelta, el patrimonio tiene que destinarse a fines similares a los de su objeto original, para evitar el beneficio personal de los integrantes y asegurar que se respete el propósito social de la entidad. La interpretación del código en materia de personas jurídicas permite comprender que no son personas en un sentido estricto y que estas entidades desempeñan un rol social importante. La creación y funcionamiento de una persona jurídica están regidos por principios de transparencia, especialidad y responsabilidad, los cuales buscan asegurar que cumpla con su objeto y proteja los intereses tanto de sus miembros como de terceros. En la práctica, la existencia de órganos y la responsabilidad de los administradores aseguran que no se desvirtúe el fin de la persona. Además, el principio de especialidad limita la capacidad de la entidad a aquellos actos que se alineen con su objeto, protegiendo a los terceros de posibles abusos o confusión. La capacidad de las personas jurídicas y la representación en este ámbito, y las limitaciones bajo el principio de especialidad. Vamos a hablar primero de la capacidad de las personas jurídicas, que está definida principalmente en los artículos 141 y 142 del Código. Y en el artículo 141 se establece que el objeto de la persona jurídica tiene que orientarse al cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto significa que desde su constitución, su capacidad jurídica está restringida a sus objetivos fundacionales. Pensemos en una asociación civil sin fines de lucro, cuyo propósito sea brindar apoyo educativo a estudiantes de bajos recursos. Esta asociación solo tendrá capacidad jurídica para realizar actos directamente relacionados con su objetivo, como controlar profesores, organizar eventos de recaudación o comprar material educativo. Sin embargo, no podría, por ejemplo, adquirir propiedades para uso comercial, ya que esto iría más allá de sus fines. En el artículo 142 del Código establece que las personas jurídicas privadas no requieren autorización legal para funcionar, salvo en casos excepcionales que la ley así lo exija. Este sistema de libre constitución fortalece la autonomía de los fundadores y agiliza la creación de estas entidades. Sin embargo, el Estado conserva la facultad de autorizar y regular a algunas personas en ciertos contextos para garantizar la coherencia con el orden público y los objetivos sociales. En el artículo 100 del Código establece que las personas incapaces ejercen sus derechos a través de sus representantes. Bueno, en el caso de las personas jurídicas, este ejercicio de derechos se realiza a través de apoderados o representantes legales, quienes ejecutan actos en nombre de la entidad y deben respetar sus objetivos. Por ejemplo, los gerentes de una sociedad anónima tienen la responsabilidad de actuar en interés de la compañía, tomando decisiones que se alinean con sus fines comerciales. El rol de los representantes es actuar de forma proporcionada y adecuada. Esto implica que deben ajustarse a las necesidades y objetivos de la persona jurídica y que cualquier acto que realicen debe beneficiar a la entidad. Así, si una fundación sin fines de lucro autoriza a un representante a firmar un contrato de compra de materiales, este acto tiene que reflejar una relación directa con los fines de la entidad. Un elemento clave acá es que los actos de representación están sujetos al control judicial. En ciertos casos, especialmente en actos de disposición de bienes o compromisos extraordinarios, el artículo 143 subraya que las personas jurídicas poseen una personalidad diferenciada de sus miembros, lo que significa que sus representantes no responderán por las obligaciones de la persona jurídica a menos que exista una ley que disponga lo contrario. Hablemos del principio de especialidad. Establece que las personas jurídicas pueden actuar exclusivamente dentro de los límites de sus fines específicos.
El artículo 141 del Código subraya que su capacidad jurídica solo puede ejercerse en orden a cumplir con sus objetivos fundacionales. Esto genera seguridad jurídica tanto para la persona jurídica como para terceros, ya que cualquier acto que se realice fuera de este ámbito puede ser declarado inoponible. Pensemos, por ejemplo, en una empresa creada para la comercialización de alimentos. Bajo el principio de especialidad, esta compañía no tendría capacidad para invertir en negocios inmobiliarios, ya que esto no está dentro de sus objetivos fundacionales. Si lo hiciera, los contratos que realice en este ámbito podrían no ser reconocidos. Sin embargo, la aplicación de este principio requiere prudencia. La ley permite que las personas jurídicas realicen actos indirectamente relacionados con sus fines, siempre y cuando exista una conexión lógica. Volviendo al ejemplo de la empresa de alimentos, esta sí podría invertir en maquinaria para mejorar su proceso de producción, aunque este acto no sea estrictamente la comercialización de alimentos. El código permite así una flexibilidad razonable siempre y cuando se pueda argumentar que el acto está indirectamente relacionado con el objetivo de la entidad. Esta interpretación se sustenta en el artículo 150, que establece que los actos de la persona jurídica tienen que estar enmarcados en su estatuto constitutivo y en sus normas internas. Bueno, hablemos ahora de la responsabilidad de las personas jurídicas y vamos a ver cómo una es contractual y la otra es extracontractual. En la contractual, que se origina cuando una persona jurídica incumple un contrato, según el Código Civil y Comercial de la Nación, una persona jurídica puede asumir obligaciones contractuales de la misma manera que una persona humana. La teoría del órgano aplicada en el derecho argentino establece que los actos de los administradores o directores de una persona jurídica se consideran actos de la entidad misma, siempre que estos actos estén dentro del marco de sus funciones asignadas por los estatutos. Bueno, para ilustrar un ejemplo de la aplicación del artículo 143, vamos a imaginar a una empresa de construcción que a través de su gerente firma un contrato para la construcción de un edificio. Si la empresa no cumple con los plazos estipulados y causa daños al contratante, entonces es la empresa como persona jurídica la que asume la responsabilidad contractual de indemnizar al afectado. Este tipo de responsabilidad está claramente explicada en el artículo 143 del Código, que afirma que la persona jurídica tiene una personalidad diferenciada de la de sus miembros. Y esto significa que los representantes no responderán personalmente si han actuado dentro de sus facultades. Pasemos ahora a la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas. Este tipo de responsabilidad surge cuando un daño es causado en una situación donde no existe una relación contractual. El artículo 1763 establece que la persona jurídica responde por los daños que causen quienes la dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Vamos a ver ahora un ejemplo en relación con la teoría del órgano. Pensemos en un caso en que el mismo gerente de la empresa de construcción causa daños a la propiedad de un tercero mientras supervisa una obra en nombre de la empresa. Como el daño ocurrió durante el ejercicio de sus funciones, la empresa responde por este daño extracontractual, ya que la acción se lleva a cabo en relación directa con sus actividades. La teoría del órgano sostiene que los actos de los administradores se consideran actos de la persona jurídica siempre que no excedan sus funciones. El artículo 1763 también aclara que para que la persona jurídica sea responsable deben cumplirse ciertos presupuestos, y estos son el daño, que debe haber una lesión o un derecho o interés, una antijuridicidad, que es el acto tiene que ser contrario a la ley, y una relación funcional, o sea que debe haber una conexión directa entre el acto y las funciones del representante. Estos requisitos ayudan a limitar la responsabilidad de la entidad a los daños causados en el contexto de sus funciones específicas, lo que otorga seguridad jurídica tanto a los terceros como a la persona jurídica. El artículo 159 del Código establece un estándar de diligencia para los administradores, exigiéndoles que actúen con lealtad y en beneficio de la entidad. Y también señala que en caso de conflicto de intereses deben abstenerse. Imaginemos que un administrador usa los recursos de la empresa para su beneficio personal y causa un perjuicio económico.
En este caso, la responsabilidad es del administrador individualmente, ya que su acto no se ajusta a sus funciones y por tanto no puede ser imputable a la persona jurídica. Eh, Sobre la doble imputación hay que decir que el código establece que puede existir una doble imputación de responsabilidad a la persona jurídica y al representante. Así, si los administradores actúan negligentemente, tanto la empresa como los administradores pueden responder por los daños causados. Por ejemplo, si el gerente de una empresa de transporte decide ahorrar en mantenimiento de los vehículos y esto después provoca un accidente, tanto la empresa como el gerente tienen que ser responsables frente al tercero afectado. Finalmente, para interpretar estos conceptos, el código promueve la seguridad jurídica al precisar que la persona jurídica solo responde cuando el daño es un resultado directo de la actuación de sus órganos en ejercicio de sus funciones. Y esto implica que no se le puede hacer responsable por actos claramente ajenos a sus fines o ejecutados fuera de las facultades otorgadas a sus representantes. Bueno, aunque normalmente nos centramos en el funcionamiento y las operaciones de las personas jurídicas, es fundamental entender cómo y por qué una persona jurídica puede dejar de existir. ¿Cuáles son los causales de disolución? Según el artículo 163, una persona jurídica se puede disolver por varias razones y vamos a hablar ahora de ellas. Las decisiones de los miembros. En primer lugar, la disolución se puede dar por decisión de los propios miembros de la entidad, como establece el inciso A del artículo 163, y esto es muy común en asociaciones y fundaciones, cuando el objetivo principal ya no parece alcanzable o cuando hay consenso para dar fin a la entidad. Por ejemplo, imaginemos una fundación creada para apoyar a víctimas de un desastre natural que años después de haber cumplido sus metas decide disolverse para concluir sus operaciones. También puede ser por el cumplimiento del objeto o la imposibilidad de cumplirlo, que es otra de las causas descritas en el artículo en el inciso C del mismo artículo, y es el cumplimiento del objeto o la imposibilidad de cumplirlo. Supongamos que una organización sin fines de lucro que fue creada para llevar agua potable a una comunidad específica y una vez cumplido este objetivo ya no hay necesidad de continuar con esta organización. Puede disolverse porque ya alcanzó su propósito. También puede ser por el vencimiento del plazo, y en algunos casos el estatuto establece un plazo de duración determinado. Al vencerse este plazo, la persona jurídica se disuelve automáticamente, tal como lo indica el inciso D del artículo 163. Pensemos en una empresa temporal formada únicamente para la construcción de un estadio deportivo y para un evento, y cuyo plazo de existencia es limitado hasta la culminación de la obra. También puede ser por la declaración de quiebra, que también es una causal de disolución en el artículo 163, inciso E. Este proceso implica que la persona jurídica llegó a un punto donde ya no puede cumplir con sus obligaciones. Y en este caso la entidad puede ser disuelta a menos que el proceso de quiebra se resuelva a través de un concurso preventivo o un acuerdo con los acreedores. También puede darse por la fusión o la escisión, que las personas jurídicas también se disuelven sin necesidad de liquidarse en caso de esta fusión o escisión. Y esto ocurre cuando una entidad se combina con otra para crear una nueva entidad o se divide en varias partes, transfiriendo su patrimonio a las nuevas personas jurídicas que surgen de esa reestructuración. Y este proceso, señalado en el inciso F, facilita la reorganización de estructuras empresariales. También puede darse por la reducción de sus miembros. Si una entidad que requiere un mínimo de miembros para funcionar como una sociedad que necesita 2 socios se reduce a un único miembro y no restablece el número en 3 meses, la disolución es otra posible consecuencia. Este punto se detalla en el inciso G del artículo 163 y busca proteger la naturaleza asociativa de la entidad. También se puede dar por revocación de la autorización estatal, que significa que puede ser revocada, lo que lleva a la disolución. Y esto suele aplicarse a aquellas entidades que requieren permisos especiales para operar, como ciertas asociaciones o fundaciones. En este caso, el Estado tiene la facultad de revocar la autorización si encuentra que la entidad ha incumplido con sus obligaciones o si ya no cumple su función original. En cuanto al procedimiento de liquidación, una vez disuelta la entidad, comienza el proceso de liquidación y este es un momento crucial en el fin de una persona jurídica, ya que implica la cancelación de obligaciones y la distribución de los activos restantes. Hay 3 pasos claves.
Uno es la finalización de las operaciones pendientes. Una vez disuelta la entidad, no puede seguir realizando operaciones para cumplir su objeto. Sin embargo, tiene la facultad de finalizar operaciones pendientes de modo que pueda resolver todas sus obligaciones y cerrar sus cuentas de forma adecuada. Este principio está reflejado en el artículo 167 del Código. Otra es la cancelación de obligaciones y deudas, que durante la liquidación de todas las obligaciones fiscales, sociales y de pago deben ser atendidas antes de que cualquier remanente pueda distribuirse entre los miembros. Por ejemplo, si una sociedad tiene deudas con proveedores o compromisos fiscales, estos pagos se tienen que priorizar. Este punto busca asegurar que todos los acreedores reciban el pago correspondiente antes de que los miembros de la entidad reciban algo de su patrimonio. También puede ser por distribución del remanente, o sea que cualquier remanente se distribuye entre los miembros según lo establecido en el estatuto o en la normativa aplicable. Es importante destacar que en el caso de las entidades sin fines de lucro, el remanente no suele distribuirse entre sus miembros. En cambio, muchas veces se destina a una institución con un fin similar en cumplimiento de las disposiciones de su propio estatuto. También es importante resaltar que los administradores tienen una gran responsabilidad durante el proceso de liquidación y si algún administrador omite las medidas necesarias para garantizar la correcta conclusión del proceso o si realiza actos fraudulentos, puede ser considerado responsable de los daños causados a los acreedores o a la propia entidad. En algunos casos, esta responsabilidad puede ser incluso solidaria y personal, tal como lo prevé la normativa. Una interpretación clave del proceso de liquidación es que aunque la persona jurídica haya sido disuelta, su personalidad jurídica se mantiene limitada, exclusivamente para completar los actos necesarios de liquidación. Y esto asegura que la entidad tenga capacidad para cancelar deudas y distribuir activos, facilitando un cierre ordenado y justo para todos los involucrados. Bueno, hasta acá llegamos con esta unidad y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.